Buenas noches, comunidad de relatos jamás contados. Me llamo Samuel Escobedo, aunque en mi batallón me decían el Culebra, no por maldad, sino porque en el campo de tiro yo me arrastraba por el suelo mejor que nadie y desaparecía entre la maleza como si el monte me tragara. Soy egresado del heroico Colegio Militar, generación 2016, especialidad en tiro de precisión. Terminé con honores, medalla al mérito académico y todo. Mi mamá lloró de orgullo cuando le pusieron la insignia en el pecho. Mi jefa, que nació en Apodaca y que se mató limpiando casas ajenas para pagar mis útiles, viéndome ahí parado con el uniforme, con los ojos brillantes de satisfacción. Yo pensé que lo había hecho bien, que había encontrado la forma de servirle al país. Lo que nunca imaginé es que ese país me iba a pedir algo que ningún reglamento, ningún manual táctico y ninguna fe en Dios me había preparado para enfrentar. Esto pasó 3 años después de mi egreso, en el 2019. Me asignaron a un operativo de apoyo a inteligencia civil en Tamaulipas, zona fronteriza cerca de Nuevo Laredo. No voy a dar más detalles porque todavía hay gente que podría resultar afectada, pero sí les digo que el objetivo era una figura clave, jefe de plaza estatal de un cártel que no voy a nombrar. No era el tipo de misión que te explican completa. Te dan las coordenadas, la descripción, el horario de movimiento probable y una orden muy simple: neutralizar al objetivo cuando se presente la oportunidad. Yo llevaba días tendido en una azotea, camuflado, comiendo de latas frías, orinando en botellas de agua de litro para no delatar mi posición. El frío de la madrugada tamaulipeca se mete diferente, no te avisa, simplemente está ahí, abrazándote los huesos como si quisiera quedarse para siempre. La noche del evento, todo cuadraba. Inteligencia nos marcó la salida del objetivo. Lo vi aparecer por el telescopio del Remington MSR, calibre 338 Lapua. Era él, sin duda, el reconocimiento fotográfico coincidía al 100. Llevaba su escolta habitual, 4 elementos, 2 camionetas Ram negras. Caminaba con esa seguridad que tienen los que se sienten intocables, el tipo que sabe que tiene 50 gentes armadas a su alrededor y que lleva años moviéndose de noche sin que nadie lo toque. A unos 700 metros de distancia, la mira ya lo tenía encuadrado en el pecho. Mi respiración estaba controlada. Latido, exhalar, jalón. Eso es todo. Eso es lo que te enseñan. El cerebro no piensa en la persona, piensa en el objetivo. Acomodé el dedo en el gatillo. Ahí empieza lo que no sé cómo explicar. Sentí una mano, no una sensación, no un calambre ni un espasmo muscular. Una mano, dedos, que me agarraron la mano derecha desde abajo, envolviéndola, apretando mis nudillos contra el arma. Un agarre frío, pero no frío de temperatura. Era un frío seco, como tocar metal que lleva siglos en la oscuridad. Mis ojos no se movieron de la mira telescópica, porque la disciplina es más fuerte que el miedo. Durante 3 segundos, 4. Intenté jalar. El gatillo no se dio. No era que el arma se hubiera trabado, era que mis dedos simplemente no podían moverse. Como si alguien me los tuviera soldados a la manija. Empujé con toda la fuerza de mi mano. Nada. La escolta del objetivo empezó a moverse hacia las camionetas. Se me estaba cerrando la ventana. Sentí el sudor frío recorriéndome la nuca, chorreando por la sien hasta el cuello. El olor cambió en esa azotea. Lo juro, de repente olió a azufre, pero dulce, mezclado con algo que no pude identificar. Como incienso de esos que venden en los mercados de santería, pero quemado, antiguo. Quise girar la cabeza para ver qué me estaba agarrando la mano.
Mi cuello no giró. Mis ojos no se movieron del telescopio, y en el telescopio lo que vi me heló el alma. El objetivo volteó a mirar exactamente hacia donde yo estaba apostado. A 700 metros, en la oscuridad absoluta, entre camuflaje y maleza, ese hombre volteó y me vio. Sonrió. No fue una sonrisa de quien sospecha algo. Fue una sonrisa de quien ya sabe. Subió a su camioneta. Se fue. Y en cuanto desapareció de la línea de tiro, el agarre me soltó. Me quité el guante derecho ahí mismo, temblando. En el dorso de mi mano, marcados en la piel como quemadura de cigarro, estaban los surcos de 4 dedos. No eran moretones ni ronchas. Era una quemadura limpia, delgada, como grabada a fuego lento. Fui a la enfermería del destacamento diciéndoles que me había quemado con una llanta. Me dieron pomada y me mandaron a descansar. Nunca presenté informe de lo ocurrido. ¿Cómo lo explicas en un formato oficial? Semanas después, por canales informales, me llegó información de que ese objetivo en particular tenía fama entre los propios sicarios del cártel. Decían que traía protección de la Santa Muerte, que había un curandero de Veracruz que le hacía trabajos desde hacía años, que ese hombre no podía morir de plomo. No sé si creer en eso. Yo crecí rezando el rosario en casa de mi abuela, en Apodaca, y la Santa Muerte nunca fue parte de mi fe. Pero la marca en mi mano duró 3 meses. 3 meses antes de que la piel se cerrara y quedara solo una cicatriz delgada, casi imperceptible, que hasta la fecha está ahí si la busco con la luz correcta. Pedí mi cambio de adscripción. Nunca volví a solicitar misiones en la zona norte. Y desde ese día, cuando alguien en el ejército menciona ese cártel, yo salgo de la habitación. No por cobardía, por respeto a lo que toqué esa noche en esa azotea, a lo que me tocó a mí, y que me dejó bien claro que hay fuerzas que no obedecen órdenes militares. La quemadura ya no me duele. Pero a veces, cuando afuera hace mucho frío, la siento arder. Eso que el Culebra describe no tiene explicación en ningún manual. Una mano que no existe. Una marca que sí existe. ¿Ustedes le habrían creído si les hubiera contado eso esa misma noche? Yo sí. A veces el cuerpo sabe cosas que la mente no quiere aceptar. Que Dios y la Virgen guarden a los que trabajan en la oscuridad. Vamos con la siguiente historia. Oigan, una pregunta rápida antes de continuar. ¿Desde qué parte del mapa me están escuchando hoy? Ciudad, municipio, rancho, lo que sea. Déjenme su lugar en los comentarios. Ya van a ver que somos más de lo que creemos. Buenas noches, comunidad. No me gusta dar mi nombre completo, así que díganme el Tigre. Soy de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, aunque llevo más de 8 años fuera como tirador de precisión del ejército mexicano. Especialista en selva y terreno cerrado. Conozco ese monte como las líneas de mi mano. Pero lo que les voy a contar no está en ningún expediente, porque lo que viví en esa selva no tiene forma de quedar en papel oficial sin que te manden directo a un psiquiatra. Fue en el 2021, operación de reconocimiento en zona serrana del sureste de Chiapas, pegadito a la frontera con Guatemala, donde el gobierno ya casi no entra y el monte se traga a la gente. Iba solo ese día, adelantado de mi unidad. Llevaba desde las 4 de la mañana caminando bajo ese calor que no es de sol sino de tierra, de humedad, de vegetación que respira encima de ti. Sudaba constante, los pies me pesaban, y el barret que cargaba en el lomo se sentía como si alguien le hubiera vaciado concreto adentro. Para el mediodía ya andaba descompuesto. No había dormido bien desde 2 noches. El agua de mi cantimplora iba a la mitad.
Fue ahí, en una vereda que cortaba la maleza como una cicatriz, cuando apareció. Era un señor mayor, viejo de verdad, de esos que en Chiapas caminan la sierra descalzos sin cansarse. Pantalón de manta, camisa bordada desteñida. Me miró sin miedo y sin sorpresa, como si me esperara desde antes. Sonrió. Traía en las manos una jícara de madera oscura y brillosa, con un líquido verde espeso que olía a hierba mojada, a albahaca quemada, a algo sin nombre en mi vocabulario. Me ofreció la jícara. El manual dice que no aceptes nada de civiles no identificados en zona de operación. Pero mi cabeza tenía 15 horas de selva encima, sed y un calor que me estaba cocinando los pensamientos. Lo tomé. Bebí. Sabía amargo, con una acidez que se instaló en la lengua como pinzas de metal. Pero había algo fresco que bajó por la garganta como alivio inmediato. El anciano asintió, dio la vuelta y en 30 segundos desapareció entre los árboles sin hacer ruido. Seguí caminando. 10 minutos. 20. Y entonces el mundo empezó a moverse. No fue violento. Fue como cuando el agua te jala suavemente al fondo. El verde de la selva se intensificó hasta volverse un color que no existe, un verde que pulsaba y respiraba. Los sonidos se separaron. Las gotas cayendo de las hojas, las ranas a 200 metros. Mi propia respiración amplificada. Mis piernas se detuvieron solas. Me acosté en el suelo y no fue decisión mía. Fue el cuerpo avisándome que eso iba a pasar y no había negociación posible. Estaba inmóvil, consciente, pero inmóvil. Y entonces el chamán reapareció. Salió de los árboles como si los árboles lo soltaran, sin que ninguna rama se moviera. Se arrodilló junto a mí y me miró a los ojos. Sus ojos eran oscuros, pero en el fondo brillaba algo. No como lágrimas, sino como brasas, anaranjado y quieto. Con una calma que no era de este mundo, levantó mi barret del suelo con una facilidad que no correspondía a su cuerpo. Lo sostuvo como si fuera suyo. Sacó una bolsa pequeña de tela de su cuello y empezó a sacar las balas de mi chaleco una por una, con cuidado de cirujano. Las alineó sobre una hoja de plátano extendida en la tierra como mantel de altar. Con las manos solas abrió un hueco en la tierra del tamaño de una charola. Tierra roja y negra mezclada. Metió las balas. Las cubrió con otra hoja. Y de un aguaje pequeña que destapó con los dientes, vació un líquido transparente sobre el arma y sobre las hojas, despacio, hilo delgado, sin desperdiciar ni una gota. Olía a copal, a humo frío, a ese incienso que llevan años quemando en las iglesias de los Altos de Chiapas sin nunca renovar el aire. Quise hablar. No pude. Quise moverme. Tampoco. El chamán cantó algo muy bajo, en una lengua que no reconocí. No era tzotzil ni tojolabal, que son los que yo conocía de oído. Era algo más antiguo. El canto subió una vez y se fue apagando como vela en cámara lenta hasta que no quedó nada. Cerré los ojos. Desperté con la lluvia. La lluvia de selva chiapaneca no cae. Se derrama desde arriba como si alguien volcara un tinaco. Me senté empapado, desorientado, con la cabeza pesada pero extrañamente clara. El chamán no estaba. Las hojas de plátano no estaban. El hueco en la tierra no estaba. Mi barret estaba apoyado contra el árbol, limpio y seco a pesar de la lluvia. Mis balas en el chaleco, en su lugar, pero cada una pesaba diferente, como si tuviera adentro algo más denso que el plomo con el que las fabricaron. No dije nada. Seguí mi misión. 2 semanas después, en un enfrentamiento cerca de Comitán, con un grupo de sicarios armados, tuve que usar el rifle. Lo que pasó no lo puedo explicar con entrenamiento. Las balas se movían como si supieran.
como si conocieran el camino antes de salir del cañón, como si cada una tuviera un destino fijado de antemano, y yo solo era el intermediario que jalaba el gatillo. Velocidad y precisión que ninguna escuela me había enseñado, que no venía de mis manos. Fui reconocido, el mejor tirador en activo del batallón. Me dieron menciones, me ofrecieron docencia. Acepté los reconocimientos con una sonrisa que por dentro me costaba sostener. Porque la verdad es que no soy yo el que apunta. Nunca lo volví a hacer desde esa tarde. Y lo que más me quita el sueño no es el qué, sino el para qué. No sé qué acordó ese anciano en mi nombre mientras yo no podía moverme. No sé qué precio viene después ni cuándo me lo van a cobrar. Solo sé que a veces, cuando preparo las balas antes de una misión, huelen levísimamente a copal. El tigre recibió un reconocimiento que no puede aceptar sin sentir culpa. Eso es una carga que ninguna medalla alivia. ¿Ustedes firmarían ese trato sin saber el precio? Yo no sé si podría. Que Dios guarde lo que ese anciano sembró en esas balas. Vamos con la siguiente historia. Si llegaste hasta aquí, el like no cuesta nada. Y suscríbete si no lo has hecho, para que el canal siga vivo y estas historias sigan llegando. Buenas noches, comunidad. Me pueden llamar el mascota, que así me decían en el batallón por ser el más joven de mi escuadra. Hoy tengo 34 años y sirvo como tirador de precisión en una unidad de infantería aquí en México. Tengo doble nacionalidad, mexicana y americana, porque mi mamá es de Piedras Negras, Coahuila, y mi jefe es de Eagle Pass, Texas. Crecí cruzando el puente cada semana, con un pie en cada lado. Cuando decidí meterme al servicio, lo hice en los dos países. A los 22, con permisos de ambas instituciones, me ofrecieron algo que cualquier tirador ambicioso hubiera aceptado sin pensarlo. Un curso de especialización de francotirador con el ejército de los Estados Unidos en Fort Benning, Georgia. 2 años, entrenamiento de élite. Agarré mi mochila y me fui feliz. Lo que les voy a contar pasó a los 9 meses de ese curso. Fort Benning en verano es una olla de presión. El calor de Georgia es húmedo, te ahoga, te mete dentro de los pulmones como vapor. Éramos un grupo de 22 militares de distintos países, todos con recomendación especial. Los instructores eran 3 suboficiales americanos con más misiones encima que años de vida. El sargento Briggs, el jefe de instrucción, era de ese tipo que no necesita gritar para que el cuarto entero se ponga firme. Hablaba despacio y miraba fijo. Todos le teníamos un respeto que rozaba el miedo. Para el 9º mes quedábamos 14. Los que no aguantaron se fueron antes. El programa nos tenía haciendo ejercicios nocturnos de 5 horas, tendidos en campos abiertos, sin movernos, practicando la disciplina del silencio absoluto. Una noche nos mandaron a una zona del campo que no habíamos usado antes. Una explanada vieja, alejada de los dormitorios, rodeada de pinos altos que cortaban la luz de las estrellas. Ejercicio de observación estática. Nos tendimos y empezamos a esperar. Pasó 1 hora, 2. El silencio ahí zumbaba en los oídos, de esos que te hacen consciente de tu propia sangre corriendo. Yo tenía el ojo pegado al telescopio de observación, barriendo el perímetro, cuando noté que los 3 instructores se habían alejado del grupo. Estaban reunidos a unos 40 metros de nosotros, de espaldas. Pensé que era una conferencia táctica normal, pero llevaban mucho tiempo ahí, quietos. Cambié el ángulo del telescopio hacia ellos. Los enfoqué. Lo primero fue la postura. Los 3 parados con los pies juntos, los brazos pegados al cuerpo, mirando al suelo.
demasiado rígidos, como soldados en posición de firmes, pero sin que nadie les hubiera dado la orden. Y entonces vi el suelo frente a ellos. Una figura dibujada en la tierra, un círculo de por lo menos 2 metros de diámetro, marcado con algo oscuro y espeso. Dentro del círculo había líneas, trazos que desde mi ángulo parecían símbolos que yo no reconocía. Me quedé frío. Le di un toque al compañero que tenía a mi derecha, un ecuatoriano al que llamábamos el Toro. Le señalé con los ojos. Él pegó el visor. Se quedó quieto 5 segundos. Me devolvió la mirada con una cara que nunca le había visto. Los instructores siguieron parados ahí durante 20 minutos más, inmóviles, en silencio, mirando el círculo en la tierra. Y entonces el sargento Briggs levantó la cabeza, no hacia el grupo, hacia los pinos, hacia la oscuridad más allá del perímetro, y dijo algo, no en inglés, no en español, no era ningún idioma que yo hubiera escuchado antes. Una sola frase, dicha con una voz que no era la suya. La voz de Briggs era ronca, controlada, de hombre acostumbrado a dar órdenes. Lo que salió de su boca esa noche era aguda, lenta, como si leyera palabras de algo que veía frente a él en la oscuridad. Del Monte respondió algo, no una voz humana, un sonido, como maderas que se rompen pero en orden, como si el bosque aplaudiera con ramas. Una vez, y paró. Los 3 instructores se dieron la vuelta y caminaron de regreso al grupo como si nada. Briggs llegó a mi altura, me miró directo a los ojos y dijo, en su inglés de siempre, ejercicio terminado, regresen a dormitorios, repaso mañana a las 5. Como si los últimos 20 minutos no hubieran existido. Esa noche no dormí. El Toro tampoco. Hablamos en voz baja en español, para que nadie nos entendiera. Los dos habíamos visto lo mismo. Teníamos el mismo sabor metálico en la boca, ese que se instala cuando el cuerpo procesó algo que la mente todavía no digiere. Al día siguiente, el sargento Briggs tenía en el dorso de la mano derecha una marca. Una línea negra, del grueso de un lápiz, que le cruzaba los nudillos de lado a lado. No era un raspón. Era una línea limpia, como tatuaje pero sin relieve, sin piel levantada. Lo miré fijo. Él bajó la mirada a su mano. Me miró a mí y no dijo nada. Siguió la clase como si nada. Terminé el curso. Obtuve mi certificación. Regresé a México con los papeles y las calificaciones. Pero esos 2 años, especialmente esa noche, se quedaron pegados en algún lugar de la garganta que no he podido limpiar. Me despierto todavía con el sonido de ese bosque aplaudiendo en la oscuridad. Una sola vez. Siempre una sola vez. Le pregunté al Toro años después, por mensaje, si recordaba esa noche. Tardó 3 días en contestar. Solo me escribió 4 palabras. No hables de eso. Y bloqueó mi número. No tengo explicación. Solo tengo la imagen del círculo en la tierra. La voz que no era la voz de Briggs. Y la certeza de que lo que se reunió con ellos esa noche no era parte de ningún programa de entrenamiento que esté en ningún manual que yo haya leído. Lo que sea que estaba en esos pinos respondió. Y desde esa noche, yo sé que los soldados americanos también le temen a la oscuridad. Solo que a ellos nadie se los va a confirmar. El mascota terminó el curso. Sacó el certificado. Regresó. Pero hay cosas que no caben en ningún diploma. Ese círculo en la tierra me lo imagino, y siento algo que no tiene nombre fácil. ¿Ustedes habrían seguido en ese curso después de ver eso? Yo honestamente no lo sé. Cuídense mucho esta noche. La que sigue no se queda atrás. Hola, comunidad. No voy a dar mi nombre, ninguno. Ni apodo, ni rango, ni estado. Me van a entender cuando terminen de leer.
Solo les digo que fui militar durante 6 años, especialidad en tiro de largo alcance, y que hace 4 años tomé una decisión que no le deseo a nadie. La tomé con el hambre encima, viendo a mi mamá en una vecindad de Iztapalapa con el techo de lámina rayado por la lluvia y sus medicinas sin cubrir en el seguro. Empecé a trabajar para la gente. Ya saben qué significa eso. No voy a adornar nada. Solo voy a contarles lo que vi una noche en Michoacán, en una brecha que ni en Google Maps existe. Éramos 8. El jefe de la estaca era un tipo al que le decíamos el Plomo, ex policía federal, hombre de esos que ya no sienten nada cuando jalan el gatillo. Teníamos orden de cortar el paso a una avanzada rival, que según inteligencia iba a cruzar por esa brecha entre la 1 y las 3 de la mañana. Llevábamos cuernos de chivo, 2 R-15, y yo con mi Barrett calibre 50 apostado en una loma que dominaba el camino de terracería. Posición clásica, emboscada limpia. Los 8 sabíamos lo que hacíamos, o eso creíamos. La brecha olía a tierra mojada y a pino podrido. Cielo tapado, sin luna, lo cual nos favorecía porque teníamos visores nocturnos. Hacía ese frío de sierra que no te da escalofríos, sino que simplemente te va vaciando la temperatura del cuerpo por dentro, despacio, como si el monte te fuera sacando lo que eres. La 1 de la mañana pasó sin novedad. La 1:30 también. A las 2 menos cuarto el Plomo me habló por radio en voz baja. Movimiento al norte. 4 elementos a pie, sin vehículo. Confirmado. Pegué el ojo a la mira telescópica. Los vi entrar al carril a unos 400 metros. 4 siluetas. Caminaban en fila, bien espaciados, con disciplina táctica. Gente entrenada. Eso me pareció normal. El cartel rival reclutaba de las mismas fuentes que nosotros. Respiré, controlé el pulso, acomodé el dedo en el gatillo. Y entonces uno de ellos paró. No fue parada táctica, fue parada de estatua. Se detuvo en medio del camino, completamente expuesto, y levantó la cabeza hacia donde yo estaba apostado. A 400 metros, en oscuridad total, ese hombre me estaba mirando a mí. No al cerro en general, directo a mí. Mi posición estaba perfecta. Llevo años haciendo esto. Nadie me ubica desde el suelo sin tecnología térmica, pero me estaba mirando a mí. Los otros 3 se detuvieron también. No buscaron cobertura. No sacaron armas. Se quedaron parados completamente expuestos en el camino, como si supieran con certeza que ninguna bala los iba a tocar. Jalé el gatillo. El Barrett calibre 50 a 400 metros hace lo que tiene que hacer sin excepción. Yo lo sé. Lo he visto demasiadas veces. El impacto en la mira fue limpio, sin margen de error. El hombre no cayó. Se tambaleó hacia atrás un solo paso, como cuando te empujan en el metro, y luego se enderezó. Y siguió mirándome. Recargué. Disparé de nuevo. 3 veces más. Las 4 balas pegaron. La mira no mentía. La última vez, el hombre bajó la cabeza despacio, como leyendo algo escrito en el suelo frente a sus pies. Y luego levantó los brazos. No fue rendición. Fue como cuando alguien abre los brazos para recibir a alguien que viene corriendo desde lejos. Lento, ceremonioso, con una calma que no tenía ningún sentido. Por radio escuché al Plomo. Abran fuego. Los otros 7 empezaron desde sus posiciones, cuernos y R-15 al mismo tiempo. En la mira yo seguía viendo las trazadoras impactar. Los cuerpos se sacudían con cada ráfaga, pero no caían. Se doblaban hacia adelante y se enderezaban solos. Se doblaban y se enderezaban, como marionetas cuyos hilos no pueden cortarse. Y entonces empezaron a avanzar, caminando, recibiendo las ráfagas, caminando sin prisa hacia las posiciones de mis compañeros.
Escuché gritos por radio. El plomo gritó algo que no entendí. Y luego vino el sonido que más le temo a este trabajo. El silencio en el canal. Un radio activo que de golpe no tiene a nadie del otro lado. Bajé de mi loma corriendo. Llegué al camino. No voy a describir lo que encontré. Solo les digo que los 7 estaban muertos y que el estado en que estaban no correspondía con balas, con cuchillos, ni con nada que un cuerpo humano pueda hacerle a otro con las manos o con cualquier herramienta que yo conozca. El olor era a cobre, a sangre caliente, pero también a algo más, algo dulce y nauseabundo, como flores de panteón aplastadas en el asfalto. Ese olor me sigue en las pesadillas. Los 4 del camino no estaban. No había rastro de sangre de ellos. No había casquillos suyos. No había huellas en el lodo más allá del punto donde los vi con los brazos abiertos, como si la tierra los hubiera absorbido. Caminé 4 horas por el monte hasta llegar a un camino federal. Paré un tráiler. El chofer me preguntó qué me había pasado. No le contesté. Me llevó hasta la caseta de Apatzingán sin hacerme más preguntas. Que para eso los traileros de noche son los mejores seres humanos del mundo. Desaparecí de la organización esa semana. Estoy en otro estado, en otro trabajo, en otra vida que no les voy a contar, porque me importa quedarme con vida. Solo les digo esto. Yo sé lo que hace el plomo cuando encuentra carne. Lo que estaba en esa brecha de Michoacán esa noche no era carne, no era persona. Y lo que les hizo a mis compañeros no fue con nada de este mundo. Todavía no sé para qué organización trabajaban esas 4 cosas, pero sé que ningún cártel las fabrica. Esas vienen de más atrás. De mucho más atrás que cualquier nombre que aparezca en las noticias o en las narcomantas. Esa historia me dejó sin palabras. Y miren que llevo tiempo recibiendo testimonios. 8 hombres esa noche. Solo uno regresó, y ni siquiera puede contarnos cómo fue, porque no hay palabras para lo que encontró abajo. Que Dios tenga en su gloria a los que cayeron, sean quienes sean. El miedo no entiende de qué lado estás. Momento de pausa. Comunidad. Ya vamos por la mitad de este episodio, y la verdad es que estas historias están pesadas. Si tienen algo guardado, algo que no se han atrevido a contarle a nadie, mándennos su testimonio al correo de la descripción. No juzgamos, no editamos la esencia, solo le damos voz a lo que carga quien lo vivió. Prepárense para lo que viene. La segunda mitad empieza ahorita. Buenas noches, comunidad. Me llamo Genaro. Aunque en el batallón me decían el coyote, porque en la sierra me movía rápido y sin hacer ruido. Soy tirador de precisión con 11 años de servicio activo en el ejército mexicano. Operaciones especiales de inteligencia táctica en el noroeste del país. He hecho más tendidos de observación de los que puedo contar. Días enteros tirado en el monte, inmóvil, comiendo frío, observando casas de seguridad para que otros equipos tengan la información que necesitan antes de entrar. Es un trabajo que no aparece en los reconocimientos, pero que sostiene la mitad de los operativos que sí salen en las noticias. Lo que les voy a contar pasó hace 2 años en un cerro al noreste de Sonora, en una zona desértica que de noche se convierte en algo completamente distinto a lo que ves de día. Éramos un binomio. Yo en el fusil y mi compañero, al que le decíamos el guamuchil, por ser de Sinaloa, en los instrumentos, radar de proximidad portátil y equipo de comunicaciones. Llevábamos 32 horas en posición, camuflados en una loma de mezquite seco que olía a tierra caliente y a chapopote viejo.
Esa combinación específica del desierto sonorense cuando la temperatura baja de golpe después del atardecer. Observábamos una casa de seguridad en el fondo del valle, tabicón nuevo, ventanas tapadas, 2 camionetas que no se habían movido en todo el día. Nuestro trabajo era documentar. Entrar no era nuestra misión. Eran las 2:15 de la mañana cuando empezó. Primero los pasos, detrás de nosotros cerro arriba. Pasos sobre piedra seca, crujido y arrastre de botas sobre roca suelta. No era un animal. Los animales del desierto no hacen ese ritmo. Yo no me moví. El guamúchil me clavó los ojos, pero tampoco se movió. Apretamos las armas y aguantamos la respiración. Luego vinieron las risas. No eran risas de personas que platican. Eran risas cortas, agudas, cortadas en seco, como si algo imitara la risa humana sin haberla escuchado bien. Venían de distintos puntos a la vez. Detrás, arriba, a la derecha, y luego muy cerca, tan cerca que sentí el aire moverse junto a mi oído, como si algo pasara rozando sin tocarme. Se apagaron nuestras lámparas, las 2 al mismo tiempo. No las apagamos nosotros. Las 2 lámparas tácticas con batería nueva se apagaron con un clic seco simultáneo. Oscuridad total, luna tapada desde hacía horas. El guamúchil intentó prender la suya 3 veces. Nada. A la tercera me clavó la mano en el hombro y no me la soltó. Luego cayeron las cantimploras. Las 2. Sin que nadie las tocara. Recargadas contra las mochilas, en superficie plana, aseguradas. Las escuché caer al mismo tiempo, aluminio contra piedra, el agua corriendo sobre la roca. Silencio de nuevo. El radar de proximidad empezó a pitar. El guamúchil lo tenía pegado al cuerpo con pantalla apagada para no delatar posición. Pero pitó, ese sonido corto y urgente que hace cuando detecta movimiento cercano. Lo encendió cubriéndolo con el cuerpo para bloquear la luz y me lo acercó. La pantalla estaba llena de puntos rojos, más de 100. Imposible contarlos. Llenando todo el radio de detección, 50 metros. Todos moviéndose, todos convergiendo hacia el centro de la pantalla, que éramos nosotros. El guamúchil me miró. Yo lo miré. Los 2 sabíamos lo que significaba esa pantalla. No había posición defensiva para 2 personas contra eso. Nos pusimos de rodillas, de espaldas el uno al otro, apuntando en direcciones opuestas. Eso fue lo único que pensé con claridad. Si íbamos a morir en posición de combate. Que al menos encontraran los cuerpos apuntando. El desierto se cayó. Los grillos que habían cantado toda la noche callaron de golpe. El viento paró. Ese silencio tenía peso, presionaba en los tímpanos, te hacía consciente del corazón como nunca antes en tu vida. Y entonces llegó la nube. No sé cómo describirlo de otra manera. No fue niebla ni polvo. Fue una masa de oscuridad más densa que la noche, que bajó del cerro con una velocidad que el cerebro no procesa sino como instinto puro. La vi venir y no hubo tiempo de nada más que apretar los ojos. Nos golpeó en la cara. No fue aire, fue impacto real, como golpe de palma abierta que te tira la cabeza hacia atrás. Escuché al guamúchil soltar un grito que cortó en seco. El frío que traía esa cosa no era de temperatura. Era un frío que entraba por la piel directo al hueso, seco, como si algo te vaciara el calor del cuerpo en 2 segundos. Y se fue. Los grillos volvieron. El radar dejó de pitar. Las lámparas prendieron solas. Nos miramos con las lámparas encendidas. El guamúchil tenía 3 marcas en la mejilla derecha, paralelas, del ancho de dedos delgados, rojas, limpias. Me pasó la lámpara a la cara. Yo tenía lo mismo. 2 en el pómulo izquierdo y 1 en la frente. Paralelas, del mismo grosor, como trazadas con la misma mano. No sangraban,
no ardían. Estaban simplemente ahí. Pedimos extracción de emergencia esa noche. En el parte oficial pusimos interferencia de equipo y condiciones adversas del terreno. Las marcas en la cara las declaramos rosaduras con vegetación. Nadie preguntó más. Nadie quería preguntar. Las marcas me duraron 4 semanas. Al guamúchil le duraron 6. Durante ese tiempo ninguno de los dos dormimos bien. No por dolor, porque no dolían, sino porque en los sueños seguía escuchando las risas cortas, agudas, que venían de todos lados a la vez y no eran de nadie que yo pudiera identificar como humano. Lo que custodiaba ese cerro en Sonora no era de la organización que vigilábamos. Los narcos cuidan sus casas con hombres y cámaras. Lo que estaba en ese cerro esa noche no necesitaba ninguna de las dos cosas. Las marcas en la cara que Genaro y el guamúchil no pudieron explicar. Marcas que el papel oficial dijo que eran rosaduras. Uno aprende muy rápido en este tipo de testimonios que el Estado tiene una categoría para todo, menos para esto. ¿Ustedes habrían pedido extracción o habrían aguantado hasta el amanecer? Yo creo que hubiera corrido desde el primer apagón. Seguimos. Hola, comunidad. Mi nombre es Daniel Rubalcaba. No me voy a esconder detrás de ningún apodo porque lo que voy a contar ya no tiene remedio. Tengo 41 años, soy originario de Mexicali, Baja California, y fui tirador de precisión del ejército mexicano durante 14 años. Al tercer año me dieron mi primera condecoración. Al séptimo, una segunda. Al 10º, me nombraron instructor de tiro de largo alcance en el campo militar de Ensenada. Mis superiores me describían como el tirador más preciso que había producido ese batallón en 2 décadas. Mis compañeros decían que era un don de nacimiento, que Dios me había puesto esa habilidad en las manos. Mi mamá guarda una foto mía con las condecoraciones en el pecho en su sala de la colonia Pueblo Nuevo, junto a la imagen del Sagrado Corazón, con un marquito dorado que ella misma fue a comprar al tianguis de la calle Sexta. Lo que les voy a contar es la razón real de esa puntería. Y no es un don de Dios. Todo empezó cuando tenía 24 años y llevaba 3 en el servicio. Era buen tirador, cumplido, pero no excepcional. En las pruebas de largo alcance siempre había 2 o 3 elementos que me superaban con consistencia. Eso me comía por dentro. Crecí siendo el más chingón en lo que me proponía, y el ejército fue la primera vez que encontré un techo real a mi talento. Me frustraba de noche. Dormía mal, me sentía estancado. Fue en esas semanas, en una noche larga de guardia en el destacamento de Mexicali, cuando escuché la voz por primera vez. No fue sueño. Estaba sentado en mi puesto con los ojos abiertos, mirando el patio del cuartel, cuando escuché detrás de mi oreja izquierda, a menos de 10 centímetros de la piel, una voz que dijo mi nombre. Daniel. Sin entonación de pregunta, sin alarma. Solo mi nombre, pronunciado con una precisión que me perturbó porque no tenía acento identificable. No era voz de hombre ni de mujer, era sonido articulado que decía mi nombre como si lo leyera de algún lugar que yo no podía ver. Me volteé. No había nadie. Lo atribuí al cansancio. Pero 3 noches después, la voz volvió y dijo algo más. Dijo, apunta al hueco entre el latido y el aire. Esas palabras exactas. Al día siguiente, en el campo de tiro, intenté hacer exactamente eso. Algo cambió en ese disparo. No en la técnica visible, sino en el momento del jalón. Encontré ese espacio entre un latido del corazón y el siguiente, un hueco de fracción de segundo, y ahí jalé el gatillo. La bala entró exactamente donde quería que entrara, sin margen.
Desde ese día la voz me acompañó. No era constante. Aparecía antes de los ejercicios, antes de las misiones. Siempre detrás de la oreja izquierda, siempre a la misma distancia calculada, siempre con esa calma sin género. A veces decía ajustes de viento que yo todavía no había notado con los instrumentos. Otras veces decía cosas que cobraban sentido exactos segundos después, cuando la situación se desarrollaba precisamente como la voz lo había anticipado. Nunca me pidió nada, nunca amenazó. Simplemente estaba, como si siempre hubiera estado, y yo apenas aprendiera a escucharla. Mi puntería se volvió imposible. Esa es la única palabra honesta. Disparos que estadísticamente no deberían entrar, entraban. Condiciones adversas que deberían reducir la precisión, no la reducían. Mis superiores hablaban de don, de talento natural, de esas palabras que la gente usa cuando no tiene otra categoría. Yo aceptaba los reconocimientos y guardaba el secreto. 14 años guardándolo. Pero en el 5.º año la voz cambió. Fue durante una misión de reconocimiento en las afueras de Mexicali, zona agrícola, cerca del canal alimentador. Estaba solo, en posición, esperando. Y la voz llegó. Pero esta vez no habló desde la oreja izquierda. Habló desde adelante, desde algún punto frente a mí, que no correspondía con ninguna ubicación física posible en ese terreno abierto. Y lo que dijo no fue una corrección de tiro. Me describió a mi mamá, con un nivel de detalle que ninguna voz en mi cabeza debería tener acceso. Me dijo cómo estaba en ese momento, en su casa en Pueblo Nuevo, durmiendo, con la ventana entreabierta y el ventilador en velocidad baja, con la imagen del Sagrado Corazón encendida sobre su buró de madera. Me lo dijo con la misma calma de siempre. Y luego dijo, sigue trabajando bien y ella seguirá bien. Me heló la sangre. El sabor que me subió a la boca fue metálico y ácido, como lamer una moneda vieja. No fue amenaza directa. Fue algo peor. Fue una demostración de alcance. Una forma de mostrarme que lo que acompañaba mis disparos sabía exactamente dónde dormía mi mamá. ¿Qué imagen tenía prendida en el cuarto? ¿Con qué velocidad tenía el ventilador? Y que ese conocimiento existía como recordatorio de que yo no controlaba ese acuerdo, si es que alguna vez lo tuve. Pedí baja voluntaria un año después. 3 meses de trámites y una conversación incómoda con mi comandante, que no entendía por qué uno de sus mejores elementos se iba sin razón visible. Le dije que era por asuntos familiares. Regresé a Mexicali. Vivo con mi mamá en Pueblo Nuevo. Trabajo en una ferretería de la calzada Independencia. Mis condecoraciones están en una caja de cartón debajo de mi cama, porque no puedo mirarlas sin recordar lo que las produjo. La voz no ha vuelto desde que dejé el servicio. Eso debería ser solo alivio. A veces lo es. Pero hay noches en que el silencio detrás de mi oreja izquierda pesa más que cuando estaba lleno. Y me pregunto si el trato terminó porque me fui, o si está esperando que yo vuelva a necesitar algo. No voy a necesitar nada. Me aseguro de eso cada día. Pero guarden esto. Si alguna vez algo los vuelve mejores sin esfuerzo, sin costo visible, sin explicación razonable, salgan antes de que llegue la noche en que les describa el cuarto donde duerme quien más quieren. Daniel Rubalcaba no perdió las condecoraciones. Las tiene en una caja de cartón debajo de la cama, porque sabe de dónde vienen. Hay victorias que son más costosas que las derrotas, y uno no se entera del precio hasta que ya lo pagó. Que Dios lo guarde a él y a su mamá en Pueblo Nuevo. Va la siguiente. Hola, comunidad de relatos jamás contados. Me llamo Rebeca. No voy a dar mis apellidos porque todavía estoy en servicio activo
y porque lo que les voy a contar me puede costar más que el trabajo. Soy originaria de un ejido cerca de Culiacán, Sinaloa, de esos lugares donde uno crece sabiendo que las opciones son pocas y las consecuencias de elegir mal son permanentes. Soy la mayor de 5 hermanos. Fui la única que pudo salirse por la puerta de adelante, enlistándome al ejército mexicano a los 18 años. Hoy soy tiradora de precisión con 9 años de servicio. Soy buena en lo que hago, muy buena. Y eso es exactamente el problema. Tienen que entender primero quién soy para entender lo que les voy a contar. Cuando yo tenía 8 años, vivíamos en el ejido sin luz eléctrica 3 días a la semana, porque no alcanzaba para el recibo. Mi mamá lavaba ropa ajena. Mi papá cortaba pasto en las colonias de Culiacán y regresaba oliendo a diésel y a derrota. Mis hermanos y yo comíamos lo que alcanzaba, que a veces no era mucho. Yo era la que más sentía ese hambre. No sé si porque era la mayor o porque siempre fui la más terca. Me dolía ver a mi mamá partir una tortilla en 4 para que nos tocara a todos. Una noche, tendría yo 8 años, salí sola al patio de tierra de la casa. Era noche cerrada, sin luna. Me acuerdo que olía a tierra mojada y a humo de leña de los vecinos. Me acuerdo que me senté en una piedra grande que había junto a la barda y empecé a hablar en voz baja. No sé bien con quién. A lo mejor con Dios, a lo mejor con el aire. Pedí que mi familia no sufriera más. Pedí que a mis hermanos nunca les faltara comida. Pedí que yo pudiera protegerlos siempre. Lo pedí con toda la desesperación que cabe en una niña de 8 años que ha visto demasiado. La piedra donde estaba sentada se puso fría. No de a poco, de golpe, como si alguien le hubiera puesto hielo abajo. Y escuché una voz que no era del viento. Era una voz grave, muy tranquila, que dijo: «Te escucho, Rebeca». Yo no me asusté. Tenía 8 años y estaba demasiado desesperada para asustarme. Le dije que sí, que necesitaba ayuda para mi familia. La voz dijo: «Te voy a dar lo que pides. Pero lo que tú mates con tus propias manos algún día, lo verás con tu propia cara». Yo no entendí lo que eso significaba. Era una niña. Dije que sí. La piedra volvió a estar tibia. La voz no volvió. Al día siguiente, sin ninguna razón aparente, una tía que vivía en Estados Unidos llamó a mi mamá y le mandó dinero. Suficiente para el año. No fue la última vez que esa tía llamó. Años después, cuando me enlisté y empecé el entrenamiento de tiro, descubrí algo que no tiene explicación técnica. Mi ojo natural para la mira era perfecto desde el primer día. No hubo curva de aprendizaje, no hubo ajuste. Era como si ya hubiera hecho eso antes, como si el ojo ya supiera lo que el cuerpo todavía no había practicado. Mis instructores estaban desconcertados. Yo recordé la piedra fría. El primer operativo donde tuve que jalar el gatillo de verdad fue en la Sierra de Sinaloa, hace 7 años. Llevaba días en posición, observando un campamento. Cuando llegó el momento y pegué el ojo a la mira para confirmar el objetivo, vi su cara. Era la cara de mi hermano Beto, mi hermano menor, el que tenía entonces 19 años y que estudiaba mecánica en Culiacán. No era mi hermano, yo lo sabía racionalmente. Era un hombre de 40 años con barba que no se parecía en nada a Beto. Pero en la mira, en ese rectángulo de vidrio y luz, vi la cara de mi hermano mirándome. Jalé el gatillo. Hice mi trabajo. Pero algo se me quedó dentro de ese disparo que no he podido sacar. La voz de esa noche en el ejido me había dicho la verdad, y yo no había entendido las palabras. Lo que mates con tus propias manos, lo verás con tu propia cara. No significaba que yo vería mi cara. Significaba que vería las caras de los míos.
Desde ese primer operativo, en cada misión que requiere que yo haga lo que me entrenaron a hacer, la mira me muestra una cara que conozco. A veces es Beto, a veces es mi primo Gilberto, que tiene 22 años y al que últimamente ya no veo en las reuniones familiares, y nadie me explica bien por qué. A veces es la cara de mi mamá, que es la peor de todas, porque mi mamá nunca ha hecho nada malo en su vida, y verla en esa mira me destroza algo adentro que no tiene nombre en ningún idioma. Hago mi trabajo, siempre lo hago, pero cada vez me cuesta más. Porque lo que saben mis superiores es que soy una de las mejores tiradoras del batallón. Lo que no saben es lo que tengo que ver para hacerlo. Y lo que no sabe nadie, lo que nunca le he contado a nadie hasta hoy, es que mis hermanos menores, los que yo quería proteger con ese trato de niña, 3 de los 5 están metidos en el ambiente. Culiacán es Culiacán, y las opciones siguen siendo pocas. Gilberto ya no contesta mis llamadas. Beto me mandó un mensaje hace 3 meses que decía solo: no me busques por un tiempo. El ejido donde crecimos cambió de manos 2 veces el año pasado. Yo sigo en servicio activo. Sigo jalando el gatillo cuando me ordenan jalarlo. Y en cada misión, rezo para que la cara que me muestre, la mira sea una cara desconocida, una cara que no tenga nombre en mi memoria, una cara que no lleve mi sangre. Hasta ahora he tenido esa suerte. Pero sé, con una certeza que no viene del entrenamiento, sino de algo mucho más viejo, que esa suerte tiene fecha de vencimiento. Y cuando se acabe, no voy a poder echarle la culpa a ninguna orden ni a ningún superior. Solo a una niña de 8 años sentada en una piedra fría, hablando al oscuro, que no entendió lo que estaba firmando. Rebeca hizo ese trato antes de saber lo que era un trato. Antes de poder leer bien. Antes de que nadie le explicara que hay puertas que no deben abrirse, aunque del otro lado esté la solución a todo tu dolor. No sé cómo cargar eso. No sé cómo se vive con eso. Que Dios y la Virgen la guarden en cada misión. Y que nunca, nunca le toque ver en esa mira la cara que más teme ver. Y con eso, comunidad, terminamos este episodio. 7 historias. 7 vidas marcadas por lo que encontraron del otro lado del fusil y de la oscuridad. Esta noche hablamos de hombres y mujeres que cargan su trabajo en el cuerpo, en las manos, en los sueños. Y aprendimos que el miedo más profundo no viene del enemigo que ves, sino del que no puedes ver, del que te agarra la mano, del que habla con tu voz, del que te muestra lo que más quieres destruir. Si tienes algo guardado, algo que nunca te has atrevido a contarle a nadie, mándanos tu historia al correo que está en la descripción. Aquí no se juzga, aquí se escucha. Cuídense mucho. Que Dios los lleve bien. Esto fue Relatos Jamás Contados. Nos escuchamos pronto.